Hola Marco, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te sientes el día de hoy, Muy con bien, ánimo. sí, muy bien, me siento con mucho ánimo, feliz de estar contigo en tu canal y de conversar sobre temas, yo creo que muy interesantes, sobre, Ujú, sobre a veces aspectos desconocidos del pasado, ¿no? claro. Entonces, el día de hoy vamos a tratar sobre la cronología, una, una nueva cronología para el NOM, así se titula la emisión. Sí, una nueva cronología que fue la que se instauró a principios de la Edad Media, cuando interesaba realmente crear una cronología para todo el mundo, eh, que se hizo desde los monasterios, donde realmente tenían el control de todas las publicaciones de libros, en realidad todos los libros estaban controlados por la Iglesia e incluso hacían recurrentes quemas de libros, se hacían verdaderas cazas de libros no cristianos y vieron un momento ideal para crear una cronología que de hecho no existía, porque antiguamente la gente contaba los años pues por los reyes que habían gobernado en ese año o los cónsules, e incluso desde la fundación de Roma, ¿no? En realidad, cuando se quería aludir a una cronología oficial, se aludía a la cronología ab urbe condita, que era desde la fundación de Roma, que es el 753 a.C. Entonces, claro, esa cronología no interesaba al mundo cristiano, al nuevo orden mundial que se estaba creando en esos momentos, ¿no? Entonces ellos crearon el antes de Cristo, después de Cristo. Y claro, como no existía ninguna cronología anterior, ni nadie sabía en qué año estaban realmente, eso no existía como existe hoy en día, la datación cronológica no existía, entonces ellos aprovecharon para poner el año que mejor les interesaba, ¿no? Ujú, Y claro, perfecto. a ellos les interesaba tener cuanta más tradición, cuantos más años tuviera la Iglesia, muchísimo mejor para afianzarse en el poder y para tener el pretexto de que el resto de religiones eran sectas recién sobrevenidas y que en cambio el cristianismo era muchísimo más antiguo. Porque no olvidemos que lo tradicional, lo antiguo, tiene muchísimo más peso que lo nuevo. En las religiones siempre lo que tiene más años es más venerable. Entonces a ellos, claro, ellos no dejaban de ser una secta, en realidad eran ellos la secta moderna que acababa de surgir. Incluso los paganos, los antiguos paganos, cuando tenían que menospreciar al cristianismo, lo primero que decían es que era una secta judía, que de nueva creación, artificial, hecha a través de unos escritos de alguien, ¿no? De un libro que surgió, que no surge de una tradición, sino que surge de un artificio, un libro artificial, porque en realidad la religión, la tradición, en todo caso, la tradición cristiana en todo caso es judía, pero en esos tiempos el cristianismo no tenía tradición. En cambio, si ellos podían añadir 753 años e inventarse toda una serie de milagros, toda una serie de santos que habían hecho no sé cuántas heroicidades religiosas, pues ellos tenían allí un gran motivo para afianzarse y para explicar a los nuevos adeptos de que ellos llevaban pues ya casi mil años de tradición, ¿no? Por lo tanto, era muy importante, a los cristianos les interesaba muchísimo tener 753 años de más. Entiendo perfectamente, Marco. Y paso a compartir pantalla para que nos explique qué son estos dos personajes que vemos acá, por favor. Sí, son los dos personajes claves para entender la nueva cronología que se instauró en esos años. El primero es Dioniso el Exiguo, que es el primero que hizo un contaje del año pascual, porque, claro, ellos querían hacer coincidir la Pascua cristiana, con la crucifixión de Cristo, que precisamente fue un día de Pascua. El día sábado de crucifixión de Cristo fue una Pascua y además fue sábado, un doble sábado que se llama, porque coincidía el sábado y coincidía con la Pascua judía. Entonces, claro, durante todos esos años después de Cristo, los primeros años o los primeros siglos después de Cristo, se celebraba la Pascua judía.
Pero claro, eso para los cristianos era un poco, no les gustaba, ¿no? El hecho de celebrar la Pascua judía cuando ellos querían celebrar su propia Pascua en referencia a la crucifixión de Cristo. Entonces fue Dionisio el Exiguo el que hizo un contaje para que coincidiera la Pascua cristiana con la crucifixión de Cristo. ¿De acuerdo? Y en ese contaje, claro, que no se había hecho nunca ese contaje, él fue el primero en hacerlo y sacó unos ciertos años, ¿no? Sacó pues unos 500 años de más. Entonces, porque Dioniso el Exiguo era de esa época más o menos, del 500 y pico después de Cristo, ¿no? Entonces, luego fue, claro, eso quedó ahí como una anécdota, vamos a decir, ¿no? Como, mira, Cristo fue hace 520 años que fue crucificado. Y entonces nosotros a partir de ahora celebramos la Pascua el día tal, del mes tal, que además iba con relación a la luna, ¿no? Porque la Pascua cada año es distinta, ¿no? Porque va más por el ciclo lunar que por el ciclo solar. Y fue el venerable Beda, un monje inglés, el primero que escribió ese contaje de antes de Cristo, después de Cristo, en sus escritos. Y eso fue hacia los años 600, es decir, unos 100 años después de Dioniso el Exiguo. Entonces, claro, yo lo que creo es que el venerable Beda no era precisamente de los años 500. Y bueno, Dioniso el Exiguo no lo sé, pero venerable Beda yo creo que no. Creo que más bien era de 753 años después. ¿Y por qué lo digo? Porque, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, que es la Urbe Condita, ¿verdad? Sí. Porque el venerable Beda era el primero que escribió el antes de Cristo, después de Cristo en los libros, ¿vale? Eso fue hacia los años 600 después de Cristo, se dice. Pero en realidad lo que yo creo que pasó es que estaban en los años 1200, 1300, hacia ese siglo, después de la fundación de Roma. ¿Entiendes? Estaban en el 1200 y pico después de la fundación de Roma, que coincide con el 600 después de Cristo, ¿vale? Porque se le tienen que sumar 753 años. Entonces, ¿qué pasó? Que él tuvo que elegir a la hora de escribir qué año ponía, después de Cristo, antes de Cristo, porque como él fue el primero en escribirlo, tenía realmente la libertad de poner el año que quisiera. Y yo creo que él puso, él estaba escribiendo con el ab urbe condita, o sea, él dejó el contaje ab urbe condita para añadir 753 años de historia. Y lo único que cambió fue el antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, simplemente cambiando eso, ya tenía 1200 años más de historia, ¿no? Entonces, él fue el primero que lo hizo. El ab urbe condita es el año en el que estamos realmente. Y si dijéramos la era cristiana, deberíamos restar 753 años. Que en realidad nosotros estaríamos en el, pues a ver, 2000, si estamos hoy en el 2025, menos 753, estaríamos en el 1272, realmente. Después de Cristo. Pero estamos en el 2025 ab urbe condita, después de la fundación de Roma. Claro, porque son 753 años de más. Entonces, bueno, esto sería un poco la introducción a la cronología, ¿no? Exactamente. En el año 500 después de Cristo era el año 1253, ¿no? En realidad era la época del Veda, del venerable Beda, cuando él estaba escribiendo sus textos, ¿no? Entonces, claro, a él le interesaba eso, añadir todos esos años.
Luego tenemos unos indicios, tenemos bastantes indicios de que se añadieron 753 años. Por ejemplo, Afranio Siagrio fue el último rey de romanos. Está así escrito por los textos de la época, ¿no? Se le llamaba el rey de romanos, el último rey de romanos. Y luego, curiosamente, 753 años después, aparecen los reyes de romanos en el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue, vamos a decir, el sucesor del Imperio Romano, el sucesor germánico del Imperio Romano. Entonces, claro, es muy curioso que desde el año 500 aproximadamente, que es cuando muere Afranio Siagrio, desde el año 500 hasta el 1200 o 1300 que aparecen los nuevos reyes de romanos, ¿cómo es posible que haya ese espacio de tiempo en el que nadie más se haya dicho rey de romanos? Cuando hubieron muchos monarcas, ¿no? Pero surge al cabo de 750 años. Pues lo que en realidad parece ser es que los reyes de romanos del Sacro Imperio Romano Germánico se quisieron enlazar con el último rey de romanos y lo que hicieron fue inventar una serie de reyes en medio para rellenar todos esos años que desconocían, desde el 500 hasta el 1250, vamos a decir. Todos esos años fueron rellenados con reyes y con crónicas, que realmente lo que hay en la Edad Media son crónicas, no es una historia propiamente dicha, como había durante la época del Imperio Romano o lo que habrá después en la era ya más, en la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Hay una historia pues muy rica en matices, ¿no? Muy rica en detalles, pero en realidad si miramos la historia de la Edad Media son crónicas monásticas que los años los van pasando en dos líneas. Este año hubo el rey tal, se casó con la reina tal, tuvieron tal hijo y murió así. Su hijo hizo esto, se casó con esta y murió de esta forma. Y así se pasan un año tras otro. Es decir, realmente las crónicas son listas de reyes que van pasando uno tras otro. Que lo que yo creo más bien es que fue una cadena de reyes que era para enlazarse con la nueva monarquía, las nuevas monarquías germánicas, que son las que gobernaron después de la caída del Imperio Romano, para justificarse, ¿sabes? Para ellos justificar su nobleza, ¿no? Porque en realidad ellos eran caudillos de guerra, pero tenían que enlazarse con una monarquía antigua que venía del Imperio Romano, ¿no? De los nobles romanos. Y por eso se crearon toda una lista de reyes de romanos que, si vemos en los retratos de estos reyes, pues hasta que no llega Federico III de Habsburgo, hasta que no llega este rey de romanos, todos los anteriores, sus retratos son ficticios, es decir, son retratos imaginados por el autor y además hechos 300, 500 o 100 años después. Aquí vendría lo que son la lista de reyes romanos, la diapositiva. Esto, si quieres, lo pasamos luego. Sí. Exacto. La lista de reyes de romanos, si te fijas, si vas a la lista, veremos que todas estas representaciones son hechas pues 500 años después, 300 o 500 años después, ¿no? ¿Ves? Todos estos, cualquiera de ellos, si marcas la derecha y abres el vínculo, ¿no? Pestaña, verás abajo que están hechos pues en los años. Mira, este, por ejemplo, está hecho en el 1240. Todas las representaciones de estos reyes de romanos que se supone que vivieron en los años 500, 600, 700, en esta época oscura, que además se le llama era oscura por algo, porque es que apenas no hay referencias de nada, todos se rellenan pues con este tipo de grabados que son de fecha muy, muy posterior, ¿no? A lo mejor hay algunos que son de fecha desconocida, pero si nos fijamos en cualquier otro, por ejemplo este, bueno, este también a lo mejor es de... Mira, ves, aquí lo pone, ¿no? Del 1000... Todas estas fechas, ¿ves? Son del 1100 y pico, bueno, suelen ser grabados muy posteriores o sea, que no son hechos en el mismo momento de cuando reinó ese rey de romanos, ¿no? Hasta que nos vamos a Federico III. Federico III
es el primer rey de romanos que tiene su retrato hecho en propia vida, ¿no? O sea, que el retratista lo hizo con él enfrente. Y claro, estamos hablando ya de los años 1300, entonces han pasado 750 años desde Afranio Siagrio hasta que hay un retrato propiamente, ¿no? ¿Cómo es posible que en todo ese tiempo, en 750, en casi 800 años, ningún rey de romanos haya tenido un retrato en vivo? Que no haya ningún artista que haya hecho su retrato enfrente, ¿no? Es muy curioso. Entonces esto sería un indicio bastante fuerte. Y otro indicio, por ejemplo, es Alberto Durero. Alberto Durero es el primer pintor que empieza a poner la fecha de la obra. La fecha, ¿no? El 1300 y pico, 1400, es el primero que empieza a poner fechas en sus pinturas. Es muy curioso que si la cronología ya fue establecida por Beda el Venerable en los años 600, ¿cómo es posible que hayan pasado 700 años, 800 años, hasta que a un pintor le ha dado por poner la fecha de la creación de su obra? Es muy curioso, ¿no? En tanto tiempo, igual que se ponían las fechas en los libros, pues se habrían puesto las fechas en cualquier otro... Sí, lo primero que a uno se le ocurre, si está haciendo un retrato, firmarlo del autor y la fecha, cuándo fue, para que quede inmortalizado, ¿no? Exactamente. Y es muy curioso que cuando se inventó la cronología en los años 600, ¿cómo es posible que hasta los 1300 no se haya puesto, ningún pintor haya puesto la fecha, ¿no? Es muy curioso. Y entonces, pues esta podría ser otro indicio. Otro indicio también es, como hemos visto antes, las capas geológicas, ¿no? Si miramos en la geología, miramos las capas geológicas de los estratos geológicos, vemos que la Edad Media no puede haber durado 1000 años, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, el estrato geológico de los romanos, que en la mayoría de sitios el Imperio Romano duró 200, 300, 400 años como mucho, porque, claro, una cosa es en Roma duró mucho más tiempo, obviamente, pero Roma conquistó, ¿no? Conquistó otras áreas de Europa y en muchas áreas de Europa estuvo 200, 300 años, no más. Y, en cambio, el estrato geológico tiene el mismo grosor que 1000 años de Edad Media. Entonces, no puede ser. En realidad, la Edad Media no puede haber durado 1000 años. No puede haber estado estancado la cronología durante 1000 años y que no haya más estratos. Entonces, es posible que la Edad Media en realidad haya durado 200, 300 años solamente. Los restos de armaduras. Los restos de armaduras y armas de la época también es muy curioso. ¿Cómo es posible que 1000 años de historia que se supone que tiene la Edad Media casi no se hayan encontrado armas, espadas, cascos, como sí se encuentran, por ejemplo, en la época de los griegos? Cascos griegos, cascos romanos se encuentran bastantes, pero en cambio cascos, espadas, armaduras de la Edad Media, pues casi no existen, ¿no? Y las que existen se podrían datar fácilmente en los años 500 o en los años 1300. No tienen por qué ser de los años 800, 900, 1000, 1100, donde hay una total oscuridad y una total falta de evidencias arqueológicas. También las armaduras, si puedes poner la diapositiva de las armaduras. Las armaduras casi no tienen una distinción, una diferenciación durante los siglos, ¿no? ¿Cómo es posible que las armaduras ¿Cómo es posible que las armaduras desde los años 500 hasta los años 1200 sean las mismas, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya cambiado para nada? Y es a partir de los años 1300 que hay un cambio sustancial, ¿no? ¿Cómo es posible cuando ya en los años 500, años 600 había una gran mezcla de culturas entre los bárbaros, que tenían una cultura del hierro muy avanzada, con los mediterráneos de Europa, ¿no? Con esa conjunción de dos culturas tendría que haber dado muy rápidamente una explosión cultural, una explosión tecnológica, que debería haber llevado a unas armaduras mucho más potentes. Además, el arte de la guerra fue
creció exponencialmente a partir de los años 400, 500, 600. ¿Por qué? Porque al caer el Imperio Romano la seguridad se acabó para todos los pueblos que antes estaban asegurados por el Imperio Romano y se inició una era de guerras, una era de campañas bélicas, de guerras de guerrillas, de reinos que crecían y que morían, porque la guerra se empezaron a hacer muchísimas más fortificaciones, la era de los castillos, cuando la gente se refugiaba en los castillos porque era muy inseguro. Entonces, en ese ámbito, la tecnología de la guerra debió haber crecido muchísimo más rápido y no haberse estancado, como parece que nos quieren decir, que las armaduras y todo el sistema de guerra se estancó durante 800 años, en los que en todos esos siglos la gente se dedicó a estar encerrada en los castillos. Pues no es muy creíble, la verdad. No, bueno, no sé si... Sí, otro indicio. ¿Sí? Sí, otro indicio, por ejemplo, puede ser las sectas cristianas, ¿no? El cristianismo desde el principio tuvo un montón de sectas, ¿no? Que si el arrianismo, que si el maniqueísmo, el priscilianismo, eso todo en los primeros siglos, desde que nació prácticamente. Habían bastantes sectas cristianas y a cada siglo nacía una secta diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que desde los años 500 hasta los años 1200 o 1300 no haya casi aparición de sectas? Casi no hay aparición de sectas. Aquí en el gráfico que podemos ver no está bien representado porque... Madre mía. Este gráfico no está muy bien representado porque este gráfico, si ves, pasa del 451 que pone Concilio de Calcedonia hasta el gran cisma del siglo XI. Fíjate la flechita, cómo va. Esta flecha no debería ser, esa raya no debería ser así. Esa raya debería ser como la mitad de todo el diagrama. Es decir, hay un paso de 600 años, unos 600, 700 años, donde no hay nada. No hay aparición de sectas cristianas. Cuando si te fijas, aquí hay aparición de sectas a cada 2 por 3 y aquí incluso faltan al principio tendrían que estar las sectas arrianas, las sectas de Prisciliano y la secta de los maniqueos en los primeros siglos. Y luego pasamos que ya no hay más sectas hasta el siglo XII, hasta el siglo XIII, incluso XIII, XIV, que es cuando salen los cátaros y bueno, ya luego los calvinistas, y bueno, el resto, ¿no? Los luteranos, los anabaptistas, todo el resto de sectas que salen por todos lados. Entonces, claro, ese es otro indicio que hace pensar que algo nos están ocultando cuando desde el 500 hasta el 1200, esos 700 años, no hubo apenas ninguna secta, no hubo aparición de ninguna secta. Eso yo creo que es imposible, vamos. Sí, otro indicio es el Imperio Galo, ¿no? El Imperio Galo, o Francia, lo que llamamos hoy Francia, ya vemos claramente que estaba formado casi, el reino de los francos estaba formado casi en los años 500. En los años 500, Francia, tú ves el mapa de Francia o del Imperio Franco en los años 500, 600 y ves el mapa de Francia de ahora, es casi calcado, es casi lo mismo. ¿Cómo es posible que ya en los años 500 Francia o los francos estuvieran muy bien asentados en su territorio, con unas instituciones fuertes, hasta el punto de poder echar a los visigodos de sus tierras, conquistar a los burgundios, conquistar a los britanos y de repente, o sea, ¿y qué pasó para que tardara tanto tiempo o sea, luego vemos a los francos en el 1100 o en el 1000 o en el 900, en el 1000 con el Imperio Carolingio, ¿no? Con los merovingios y los carolingios, ya con ese imperio formado totalmente, ¿no? Es decir, es muy raro que haya estado 500 años o 500 o 600 años formándose este imperio cuando lo que vemos en los años 500 y luego lo que vemos en los años 1000, 1200 sea una calcomanía, sea realmente lo mismo. Más bien parece que han hecho un corta y pega.
porque en realidad también lo vemos en los nombres. Por ejemplo, el rey Franco en los años 500 se llamaba Clovis, Clodoveo. Clodoveo, luego vienen los Meroveo, que es el rey que inicia la dinastía de los merovingios. Pues claro, Clodoveo, luego está Meroveo, los merovingios, Carlomagno, es decir, luego los carolingios. Es decir, yo creo que, vaya, esos nombres, por ejemplo, esos nombres ya estaban en los años 500 y luego vuelven a surgir en los años 1200. Es muy curioso, ¿no?, que esos nombres no se hayan modificado en 800 años. O 600, 700 años. Es muy curioso que esos nombres se hayan mantenido. Que Clovis I, que es el primer rey franco, no sea de la misma estirpe que luego Meroveo. Cuando se llamaba Clodoveo, luego se llama Meroveo, y luego los reyes carolingios, que son ya en los años 900, ¿no? Entonces también los nombres, por ejemplo, los nombres visigodos también, ¿no? Los nombres visigodos tenemos a Teodorico, Federico, Álvaro, Eduardo, Rodrigo, que son nombres que, vamos, yo creo que son nombres que no, a todas luces podrían ser tranquilamente de los años 1200, 1300, y en cambio los tenemos en los años 500. Ya en los años 500 tenemos estos nombres. ¿Cómo es posible que en 800 años se hayan mantenido esos nombres inalterados, ¿no? Teodorico, que aún los tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, parece como que esos 800 años han sido añadidos y que realmente hubo un corta y pega a través de los monasterios, que escribieron toda una serie de crónicas para rellenar esos años. Acá hay un video que me enviaste. Sí, es un video que evidencia, pues claro, que lo que se consideraba el arte también es muy curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya estancado el arte durante mil años? O sea, ¿cómo es posible que desde el año 500, que ya existían iglesias románicas en realidad, pues, se le dice arte prerrománico, pero en realidad era arte románico, se llama arte visigodo, pero ¿cómo es posible que haya durado 700, 800 años con el mismo arte? Eso no sucede normalmente, ¿me entiendes? Y más cuando hay tantos cambios geopolíticos. Una cosa es que haya una estabilidad en el reino, una estabilidad imperial. Ahí sí se mantiene un mismo diseño, una misma arquitectura. Pero cuando hay cambios de reinos tan constantes, tendría que haber un cambio de arquitectura muy fuerte. Y como vemos aquí, si quieres, sí, esas imágenes son muy interesantes, porque en estas iglesias que se dicen visigóticas hay muchos elementos que son de tipo bizantino, se puede decir bizantino, incluso mozárabe, ¿entiendes? Entonces, claro, lo que yo creo que pudo pasar es que hubo una mezcolanza después de la caída del Imperio Romano en España, porque mira, ves esos rosetones que hay ahí, esos rosetones, esos círculos. Esos círculos son estilo mozárabe, incluso bizantino, que los bizantinos estaban casi en Persia, tenían una gran influencia de los persas, o sea, oriental. Y es lo que vemos aquí, también el arco de herradura. Este arco de herradura es típico mozárabe del arabismo español, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan toda esta mezcolanza de estilos, ¿no? Mozárabe, persa o bizantino y visigótico, todos a la vez, en las mismas iglesias, ¿no? Entonces, lo que pudo haber habido es una gran mezcla de culturas en esa época, en la que visigodos, árabes e incluso bizantinos se mezclaron, porque no olvidemos que los bizantinos dominaron el sur de España en la misma época, un poquito antes de la invasión islámica, que yo no le llamaría invasión islámica, pero bueno, más bien invasión norteafricana o árabe, pero en realidad tampoco eran todos árabes. Eso habría que hablarlo luego, lo hablamos, pero lo que creo que fue es eso, ¿no? Una gran mezcolanza entre varias culturas y que eso a lo mejor duró unos 200, 300 años, pero no 1000 años. No puede ser que durante 1000 años nos hayamos quedado estancados en el románico. Eso no es posible, vamos. Sí, ¿quieres continuar con...?
Sí, sobre el Imperio Bizantino. También es muy curioso cómo es posible que el Imperio Bizantino haya durado 1000 años, ¿no? O sea, aquí nos dicen que cayó el Imperio Romano en el 476 y luego duró el Imperio Bizantino 1000 años más, hasta la caída a manos del Imperio Otomano. Pues resulta muy inverosímil, ¿no? Cuando hubieron tantas invasiones por el norte de los bárbaros, los escitas y los eslavos, y por el este de todos los árabes y los persas. ¿Cómo es posible que ese imperio, que tampoco ya estaba tan fuerte como antes, porque no tenía tantos recursos, como todos los imperios se van decayendo en recursos, porque tienen que pagar a los mercenarios, tienen muchos costes? ¿Cómo es posible que no cayera antes a manos, pues ya sea de los ataques del norte o de los ataques del este? Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Entonces, lo más probable es que el Imperio Bizantino, o sea, el Imperio Romano de Oriente, haya durado unos 200 o 300 años más, que ya es mucho, ¿eh? Que ya es muchísimo, pero no 1000 años más. 1000 años más, y además estancado, ¿no? Si te fijas en la cultura bizantina, no tuvo evolución. ¿Cómo es posible que durante 1000 años el Imperio Bizantino no haya tenido una evolución cultural, una evolución de todo tipo, ¿no? Incluso en la arquitectura? ¿Cómo es posible que se hayan estancado durante 1000 años? Tampoco es creíble, es una duración demasiado grande. No puede ser que el Imperio Romano de Bizancio haya durado 1000 años enteros sin cambios y sin ataques que hayan resultado con una caída de al menos alguna de sus partes importantes, ¿no? Sino que se mantuvo durante 1000 años casi intacto. Yo lo veo muy improbable. Acá te habla de la literatura, la formación de nuevas instituciones en toda Europa. Claro, justo eso, justo cuando en toda Europa estaba habiendo un gran revuelo, ¿no? Al caer las instituciones antiguas del Imperio Romano, lo que pasó es que había un mare magnum de reinos, nuevas instituciones, nuevas alianzas, unos cambios tremendos en toda Europa. Y en cambios nos están diciendo que durante 1000 años el Imperio de Bizancio no se tocó. Vamos, complicado, ¿no? Esta es la explicación que das tú. A río revuelto, ganancia de pescadores, dice. Sí, exactamente. En todo este marasmo, en todo este caos político, institucional, la única institución que se mantuvo incólume fue la Iglesia. Muy curioso. ¿Y por qué fue esto? Porque la Iglesia fue la que dominaba, vamos a decir, la religión. Y antiguamente, ahora a lo mejor no tenemos este sentido religioso, pero nuestros ancestros, los antiguos, tenían un sentimiento religioso muy profundo, ¿entiendes? Entonces ellos respetaban por encima de todo la religión. Y más cuando era una religión que daba muchísimas ganancias económicas, porque no olvidemos que la Iglesia se quedó con toda la riqueza de los templos, templetes, todas las arcas de los grandes templos que tenían oro, plata en abundancia, porque es donde se guardaba la riqueza de los pueblos, fue a parar a manos de la Iglesia. Entonces ellos realmente, y a través de sus diócesis, que eran como las antiguas provincias romanas, pero gobernadas por la Iglesia, a través de sus diócesis y esa gran riqueza, pagaba a los mercenarios hasta el punto de que se convertían, los bárbaros se convertían al cristianismo porque recibían un pago muy, muy cuantioso, ¿no? Para defender el cristianismo y las posesiones de la Iglesia. Entonces, ellos fueron la única institución que se mantuvo durante todo este caos después del Imperio Romano, porque precisamente el Imperio Romano no cayó, simplemente fue sustituido por la Iglesia. La Iglesia fue lo que llamamos la sucesora del Imperio Romano. Porque además, si tú miras un mapa de las diócesis eclesiales, las diócesis eclesiales no son nada más que las provincias romanas. Es lo mismo. Y los obispos son los generales que comandaban las provincias.
cambiaron a los generales por obispos, pero al final es lo mismo, ¿no? Y ya te digo, los antiguos esos sí que los respetaban, y más cuando estaban financiados por la propia iglesia, porque era la iglesia la que muchas veces financiaba estos reyes y estos reinos, ¿no? Estos reinos estaban financiados por la iglesia porque era ella la que quería expandirse a todo el mundo. No olvidemos, porque la iglesia, el cristianismo, su base para existir es la expansión. O sea, Jesucristo, cuando en el Nuevo Testamento, una de las últimas cosas que les dice a sus apóstoles es que no volverá a la tierra en su segunda venida hasta que todo el mundo se convierta al cristianismo. Entonces, claro, es como un mandato de Jesús, del propio Jesucristo, que les está mandando que gobiernen sobre toda la tierra para que vuelva a venir, ¿no? Para que se venga el apocalipsis. Entonces, aquí nace la idea del nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que, bueno, ya estaba la idea con Roma, porque Roma también tenía este carácter expansionista. Roma tenía el carácter expansionista que ellos le llamaban Dominium Mundi, el dominio del mundo, que luego sería el nuevo orden mundial, ¿vale? Y eso luego lo cogió el testigo la Iglesia, con este nuevo orden mundial, que al final es el Novus Ordo Seculorum, que literalmente Novus Ordo Seculorum significa un nuevo contaje de los siglos, es decir, una nueva cronología. Porque al final ellos era una forma de propaganda, el venderse a los demás como la Iglesia romana, apostólica, heredera de Roma, que tenía ya 1000 años de antigüedad, y además el Papa era el que bendecía a los nuevos reyes, el que ponía las coronas a los nuevos reyes, y los reyes eran los que querían estar de acuerdo con el Papa, pues para tener una mayor representación del pueblo, ¿no? Entonces, claro, no nos tiene que extrañar que ellos hayan sido, que la Iglesia haya sido la que le interesaba añadir 753 años y quedar como la más antigua de todas, ¿no? De las religiones que habían por allí. Incluso es cuando se empezó a decir que el paganismo era una secta sobrevenida. Es decir, los papas empezaban a condenar al paganismo diciendo que eran sectas sobrevenidas, sectas satánicas que nacían de nuevo. Claro, ellos lo podían decir cuando ya tenían atrás 1000 años de historia, pero en un principio no podían decir eso. Y acá te habla de la transmisión de los textos clásicos. Claro, también otro indicio es la transmisión de los textos clásicos. ¿Cómo es posible que los textos clásicos desaparecieran sobre el año 500 completamente? En parte porque estaban perseguidos por la Iglesia. Cualquier texto que no fuera la Biblia o un texto cristiano estaba totalmente perseguido y se organizaban quemas auténticas. Se iban casa por casa, o sea, los obispos tenían el permiso de entrar en todas las casas y revisar los libros, y se hacían batidas en todos los pueblos donde se entraba casa por casa y se ponían los libros en una gran pira en la plaza y se quemaban. Y eso pasó durante siglos, ¿eh? Entonces, claro, eso por una parte lo entiendo, que hayan desaparecido todos esos libros, pero ¿cómo es posible que no hayan vuelto a transmitirse hasta 1000 años después? Porque nos dicen que luego vienen los libros de la era clásica en el Renacimiento, que ya es en el año 1300, 1400, cuando ya entramos en el Renacimiento, que se vuelven a descubrir a Platón, a Homero, a Hesíodo, a Jenofonte, a los clásicos. ¿Cómo es posible que tardaran 1000 años cuando teníamos unas grandes comunicaciones por el sur, por el mundo árabe, islámico, cuando todavía el Islam no era institucional? Porque no olvidemos que el Islam se institucionalizó mucho más tarde de los años 700 o 800 que ellos dicen. El Islam se institucionalizó bastante más tarde, que es cuando ya era muchísimo más fanático y ya había una menor transmisión de literatura. Entonces, ¿no es más probable que se haya transmitido esa literatura clásica durante el principio del Islam, cuando no era tan restrictivo, que precisamente es cuando entró por España y no solo por España, sino también por el sur de Europa, que se permeó con esa literatura que estaba siendo
estaba siendo exterminada en Europa, sobre todo en el norte de Europa y en la franja media de Europa, se permeabilizó, pues yo creo, cuando el Islam tenía una poca fuerza institucional y esos libros corrían fácilmente por el sur, donde el cristianismo no tenía fuerza. Entonces, ahí estaríamos hablando que sí, que hubieron 200, 300 años de persecución en esos primeros años, por ejemplo, desde el 400 hasta el 600, más o menos, esa fue la gran persecución, y que luego esos textos a través, cuando ya Roma dejó de tener esta fuerza impositiva, pues se empezaron a transmitir los textos clásicos y hubo un renacimiento. Yo creo que es más verosímil esta historia que no que hayan estado 1000 años, totalmente ocultos en Europa y luego se hayan transmitido por el sur, ¿no? Cuando cayó el Imperio Bizantino. Claro. Y todos emigraron. Te habla de la conquista árabe de España. Sí, otro indicio es la conquista árabe, ¿no? ¿Cómo es posible que la conquista árabe de España durase 800 años, ¿no? Es que son muchísimos siglos, son mucho más que la presencia romana en España, ¿no? Son casi 400 años más que los romanos. Y en cambio estamos hablando latín y no árabe. Es un poco extraño. O sea, hablamos más latín que árabe. El árabe es un 8%. Las palabras árabes en el español pueden llegar a un 8%, parecido a lo mejor a los germanismos. ¿Cómo es posible que en 800 años no hayan tenido un impacto cultural muchísimo más grande? ¿Cómo es posible que nuestros nombres no sean árabes? ¿Cómo es posible que nuestros nombres sean casi todos pues, de origen latino o judeocristiano o germánico, pero no árabe? Después de 800 años, ¿no? No tiene lógica. No tiene lógica porque vamos a pensar que los árabes, claro que claro que conquistaron partes de España, claro que entraron en España, pero eran una pequeña minoría de la élite musulmana o árabe que en un principio ni eran musulmanes, yo creo, o gran parte sí, pero estaban muy mezclados con bereberes paganos y con los propios paganos de España que todavía existían, porque parece que en España solo existían cristianos y moros, cristianos y musulmanes, pero eso no es cierto. En esa época, en los años 700, 800, que dicen que ocurrió esta invasión, o sea, después del Imperio Romano y de los visigodos, lo que habían era una gran cantidad de paganos, que yo creo que era la mayoría de la población, porque los cristianos y musulmanes eran las élites, que eran a los que les interesaba que hubiera un culto unitario para dominar a las masas. Pero en realidad las masas eran paganas, seguían siendo paganas. Y lo que hubo allí es que a los paganos les interesaba más el Islam que el cristianismo. Porque el Islam era muchísimo más laxo en esa época. Porque el Islam acababa de nacer y no era tan restrictivo religiosamente. El Islam daba... O sea, tú podías seguir siendo de tu religión mientras pagaras impuestos a los califas. Tú pagabas un impuesto y tú podías seguir siendo judío o pagano o lo que quisieras, o incluso cristiano. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasó es esto. Ahora, que luego el Islam se radicalizó y hubo una subida de impuestos, muchísima más intolerancia religiosa, y entonces fue cuando los españoles, se rebelaron y prefirieron el cristianismo. Eso sí que puede ser, que prefirieran el cristianismo que ya conocían a un Islam que se venía muchísimo más intolerante. ¿Como el mal menor de una elección cualquiera? Claro, como un mal menor, dijeron, bueno, tenemos aquí unos islámicos que nos están apretando demasiado las tuercas, y tenemos a los cristianos que, bueno, al final son gente de nuestra raza, vamos a decir, porque claro, lo que estaban viendo también los españoles es que cada vez estaban viniendo más árabes. Cuando ellos estaban, y eso creó, es como todos los procesos de inmigración excesiva, ¿no? Estaba creando muchos recelos en los autóctonos españoles. Entonces, claro, llegó un momento que la gota colmó el vaso
y decidieron elegir por el cristianismo antes que el islam. Pero en un principio el islam era una muy buena solución frente a la imposición del cristianismo, porque el islam en un principio era muchísimo más tolerante. Entonces no es que fueron una conquista, es que fueron los propios españoles que decidieron aceptar el islam. Por eso fue tan fácil, por eso la gente nos explica cómo es posible que unos 10.000 o 50.000 islámicos dominaran a toda España. Es que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que los musulmanes derrotaran al imperio visigodo y entraran en España como si fuera su casa? Pues precisamente porque realmente no hubo tal batalla, no hubo tal lucha. Lo que hubo fueron acuerdos entre las élites musulmanas y visigodas para convivir y echar al cristianismo, porque realmente contra lo que estaban luchando era contra el cristianismo, que estaba fortísimo en una era de represión brutal, donde se quemaban libros, donde se quemaban a personas por el simple hecho de no ser cristianas. Y entonces eso provocó una reacción anticristiana en la que se aceptó el islam como mal menor, e incluso la élite visigoda, para sobrevivir, porque ya es que los querían linchar, porque los visigodos se convirtieron al cristianismo muy tarde. Al principio eran arrianos, cristianos arrianos, que los arrianos no aceptan a Jesús como Dios. Los arrianos solo dicen que Jesús es un profeta, pero no un Dios. Y entonces eso permitía que podían ser que los visigodos y todo el pueblo siguieran con sus costumbres paganas, con sus dioses propios, ¿entiendes? Pero claro, cuando ya dices que Jesús es Dios y es el único Dios, ahí ya entra la intolerancia religiosa. Y eso no pasó al principio, porque los visigodos al principio eran arrianos. Los visigodos se convirtieron al catolicismo bastante más tarde ya. Y esa conversión de los visigodos al catolicismo hizo que muchísima gente del pueblo español se rebelara porque ellos querían seguir siendo paganos y tener sus propios dioses. Porque a ellos no les importaba tener a Jesús como otro dios, siempre y cuando pudieran tener más dioses a los que rendir culto. Pero claro, cuando ya te imponen a Jesús como único Dios, entonces es cuando entran las revueltas y cuando se deja pasar al Islam para que acabe con toda esta barbaridad. Y eso es más bien lo que sucedió. Y eso podía haber pasado durante 200, 300 años, no 800. Entiendo. Aquí hay alguien que pregunta, María Silva pregunta si habrán inventado personajes heroicos también. Sí. Y esto viene a cuento de Atila, ¿no? Sí, exactamente. Se rellenó todas esas historias porque si nos miramos la historia de la Edad Media, son casi parecen fábulas, casi parecen cuentos medievales. No parece historia propiamente. Y ya no te digo si hablamos de los santos y de los milagros de los mártires y de los santos. Eso es una historieta, son historietas en realidad. Y todo esto se escribe en los monasterios. Toda esta historia se escribe en los monasterios y ya se ve que son fantasías. Ya se nota que son fantasías todos estos héroes de la Edad Media, ¿no? Entonces, por ejemplo, Atila y los hunos es otro indicio que puede haber pasado, que yo creo que fue un invento, porque Atila, si te fijas, la historia de Atila es muy curiosa, ¿no? Porque entra en Europa, llega hasta Francia y luego de repente se retira sin haber perdido la batalla casi, porque la batalla de Chalons, de los campos cataláunicos, que se dice que fue la batalla donde perdió y se retiró, tampoco es que la perdiera, sino que quedó en tablas contra los galos, ¿no? Contra el imperio, lo que quedaba del imperio romano, ¿no? Aecio, el general Aecio, y lo que quedaba del imperio romano. Se dice que entonces Atila se retiró y que al cabo de poco murió y desaparecieron los hunos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de tener a media Europa bajo su dominio, porque se muere Atila, desaparecen todos? Pues no es muy creíble, ¿no? No es muy creíble. Lo más probable es que llegaran a un acuerdo en esos campos cataláunicos, en esa guerra que hubo a finales de los 400, que hubiera un pacto entre las élites germano-romanas, porque ya no eran romanas, eran casi todos germánicos, y los propiamente germánicos, porque como eran casi hermanos, eran hermanos de tribus,
tribus hermanas, pues entonces lo que hicieron fue un pacto para repartirse el Imperio Romano. El Imperio Romano ya estaba por los suelos y lo que decidieron entre Atila y los hunos, que en realidad eran mongoles, que yo creo que en realidad fue las campañas de Gengis Khan, lo que en realidad sucedió, porque si te fijas, Gengis Khan y Atila hicieron el mismo recorrido por Europa. Gengis Khan y Atila invadieron Europa de la misma forma, llegaron hasta, sobre todo, Hungría, lo que es hoy en día Hungría, y como mucho llegaron hasta Francia y se retiraron. O sea, fue una pequeña incursión en Francia y una retirada. Y eso es precisamente lo que hizo Gengis Khan. Y precisamente 750 años después. Si miras las fechas, Gengis Khan es 750 años después de Atila. Entonces, es muy probable que estos dos personajes sean el mismo, que Atila fuera una invención para hacer el cortapega, ¿entiendes? Para poner a alguien que hubiera sido el responsable de la caída del Imperio Romano, cuando en realidad lo que pasó en esa época fue un pacto entre las élites romanas germánicas y los germanos, mongoles, porque todos estos eran una alianza de europeos del este, mongoles y bárbaros, ¿no? Y lo que hicieron fue repartirse el reino de los reinos europeos. Luego, y lo que creo yo que pasó que luego es que se formó el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso tiene mucho más sentido que no que de repente Atila se fuera, se muriera y todo se dejara ahí como si nada, ¿no? Cuando Atila y los hunos tenían a media Europa bajo sus pies. Y lo mismo con Gengis Khan. No tiene mucho sentido que vinieran hasta Europa, que casi la dominaran y luego se fueran sin dejar rastro. Lo más probable es que hubiera un pacto de no agresión y de control de los futuros reinos europeos. Aquí José Antonio pregunta que no le cuadra la conquista de España en el 711 por el Islam. No sé si sabe algo al respecto. Si a ti también te cuadra, no, tampoco te cuadra. No cuadra, exactamente. Es que no cuadra. No cuadra porque precisamente es que en el 711 el Islam no estaba institucionalizado, primero. Era más bien tribal. O sea, en esa época el Islam era más bien tribal que una religión de una institución fuerte, que eso sí que luego se crea más tarde, ¿no? En los 900, 1000, ahí es donde tenemos el Islam fuerte. Pero en un principio no fue una conquista, porque fíjate que todas las batallas que se narran de los musulmanes contra los cristianos parecen cuentos, parecen... o sea, es increíble que dicen, no, es que llegó a Guadalete, a la batalla de Guadalete, los visigodos eran 50.000 o 100.000 y los musulmanes 10.000. O sea, eran menos de la mitad, era una tercera parte de los musulmanes. Y los vence. Y luego llegan hasta Écija, otro pueblo un poco más arriba, y los vencen otra vez. Los musulmanes a los visigodos, cuando los visigodos eran una fuerza que estaba ahí hacía tiempo, que tenían todos los ejércitos. ¿Cómo es posible que tan fácilmente unos pocos musulmanes empezaran a vencer a los visigodos hasta Toledo? Luego llegan a Toledo y vuelven a vencer. Y ahí se dice que cae el imperio visigodo, el reino visigodo, y empieza el Islam, el Al-Ándalus. Es un poco increíble, ¿no? Más bien lo que parece es que hubieron pactos entre los islámicos y además es que es lo que estamos hablando, que entre los islámicos y los visigodos, quería decir, que hubo un pacto institucional entre ambos para que ambos pudieran sobrevivir en España, ¿no? Porque lo que sí que tenían los visigodos tenían en contra a toda la población. Toda la población de España era más bien pagana y no aceptaron que los visigodos se convirtieran al catolicismo y empezaran a reprimir al pueblo por órdenes de los papas, que las órdenes de los papas eran exterminar a todo no cristiano. Entonces eso provocó unas graves guerras civiles en contra de las élites visigodas. Y lo que pasó es que hubo un pacto de conveniencia entre las élites musulmanas y las élites visigodas. Por eso los islámicos pudieron entrar en España como si fuera su casa.
Bueno, José Antonio también dice que la historia oficial es un puzzle difícil de interpretar para él, porque, por ejemplo, anteriormente dice que no le cuadra tampoco la Giralda sea más antigua que la Catedral de Sevilla. No sé si está al tanto de esos dos. Bueno, es eh, que, claro, son monumentos, los monumentos árabes, es que pensemos que los monumentos árabes son muy pocos. Han quedado muy pocos monumentos árabes en España y estamos hablando de 800 años. Se supone que en 800 años, que es como 3 veces más que lo que duró el Imperio Romano, deberían haber muchísimas más mezquitas y construcciones árabes. En cambio, no, son un puñado de construcciones y que además son de un tiempo que podría ser tranquilamente del 1200, del 1300. O sea, no tiene por qué ser de tan antiguos, no se ven tan antiguas realmente. Esas construcciones se ven bastante más modernas que del 700, del 800. Estábamos en Gengis Khan, que era una especie de copia de Sí, Atila, sí. y O Atila, una copia de Gengis Khan, más bien. ya. Pero esto ya es como un recurso que se repite. Sí, sí, normalmente lo que hacen es eso, ¿no? Es, en vez de inventar una historia de la nada, lo que hacen ¿Mm? es inventar historias copiándose de otras que ya han pasado, Ujú. ¿sabes? Porque, claro, es muchísimo más fácil para los copistas, para los monásticos, los que ellos tenían historias antiguas y lo que hacían era copiarlas, o historias nuevas, historias recientes que tenían ellos que sabían que habían pasado, pues creaban una historia antigua copiándose de una historia moderna. Copiaban más o menos las mismas cosas para que no fuera un invento de cero, que es muchísimo más complicado. Y Ya. también lo que vemos aquí, ¿no? Las armaduras y las armas de los guerreros hunos y de los mongoles. Aquí vemos los guerreros hunos, todo el armamento que tenían, y luego vemos, esto era del 400, del 500 después de Cristo, y luego, si quieres pasar, vemos las armaduras de los mongoles. Las armaduras de los mongoles y los armamentos es casi lo mismo. Los dos son pueblos de la estepa siberiana, de Mongolia, que vienen de allí, ¿no? De la Escitia asiática. Entonces, ¿cómo es posible que estos dos pueblos, que son casi calcados, hicieran también el mismo recorrido, si quieres poner los mapas, estos dos pueblos que tenían las mismas armaduras, el mismo arte de guerra, los mismos cascos, eh, vaya, dos Y pueblos los casi rostros, calcados, los mismos rostros mongoloides, dice acá. sí, rostros mongoloides, exactamente, eran la misma raza y también, curiosamente, hicieron el mismo ataque a Europa. El ataque a Europa de los hunos, del 450 después de Cristo, y luego el ataque del 1250 de los mongoles fue casi clavado, es casi matemático, ¿no? Y además es que llegaron hasta Francia y se retiraron al momento, vamos, no duraron ni 3 meses en Francia, o sea, fue un llegar y salir. Y Ujú. o sea, son dos campañas casi copiadas, casi calcadas, y con 750 años de diferencia. Muy curioso. Ujú. Claro, otro Esto, indicio también, sí, para finalizar, lo de sí, los... sí, los libros, un dato, hay una gráfica que no estoy encontrando, yo la tenía en mis archivos, pero no sé dónde la he metido, era una gráfica sobre los libros publicados, los libros en bibliotecas, ¿no? Hay un descenso de la publicación de libros y de los libros en bibliotecas, un descenso increíble, dramático, en los años 500 y que no se vuelve a recuperar hasta los 1200, 1300, hasta que empieza el Renacimiento. Esos son 750 años de casi nula publicación y casi no había libros en las bibliotecas. Está claro que hubo una persecución del cristianismo a cualquier libro que no fuera la Biblia o que no fueran cristianos, porque sí que se publicaban libros cristianos, pero tenían que pasar la censura papal y no era tan sencillo, ¿eh? O sea, tenían que ser realmente libros cristianos, si no, no se publicaban. Yo entiendo que hubiera un descenso, pero lo que no entiendo es que dure casi 1000 años. ¿Entiendes? Una cosa es que hubiera un descenso de 200, 300 años en los que hubo una poquísima o nula publicación, porque claro, la gente estaba aterrorizada de estas persecuciones
este terrorismo religioso del cristianismo, lo que hizo es que mucha gente ya dejara de escribir, sencillamente, para no arriesgarse a una pena de muerte. Entonces, yo entiendo que hubieran 200, 300 años, pero 1000 años en el que no hubiera casi publicación de libros hasta que surgió el Renacimiento, me parece demasiado tiempo. Vamos. Bueno, y retomando, Marco, lo que planteaba José Antonio, que para él es muy difícil comprender la historia oficial, tú también me comentabas que no es por algo que le pasa solamente a José Antonio, sino que a mucha gente se le provoca desinterés esta temática. Claro. Y una de las razones puede ser lo que nos está hablando, que no tiene lógica en muchos aspectos. Claro, cuando tú te adentras en el estudio de la Edad Media, de los años 500 hasta los 1200, realmente son historias que no encajan unas con otras, que son personajes muy superficiales, no son personajes como los antiguos, ¿no? Que tú decías Trajano, o Jenofonte, o Homero, o Hesíodo, poetas antiguos grandes que tenían una gran obra y una vida que era interesante de estudiar, ¿no? Aristóteles, Platón, luego pues Marco Aurelio, ¿no? Personajes maravillosos y que tienen mucha obra y tienen vida que se puede examinar, que puedes estudiar. No, lo que pasa en la Edad Media es que los personajes parecen de cuento, personajes muy superficiales que duran un poquito, que no hacen casi nada, que solo se dedican a gobernar y a tener un hijo y morir. Casi no. Sí, no se explica nada más, es solo para, de alguna forma, para confirmar que hay una descendencia, ¿no? Y que está enlazado, y que ellos están enlazados con los anteriores. Pues claro, podrían haber construido algo y ahí sería indicativo de que existió esa persona. Claro, si hubieran construido algo... A ver, pero es que, claro, hablamos de 800 años casi. En 800 años es que no solo es que se hubieran construido una cosa o dos, es que deberían haber cientos y cientos de construcciones, de epigramas, yo qué sé, de placas conmemorativas, de, no sé, restos de vestimentas. Debería haber muchísimo más de lo que hay. Y en cambio te das cuenta que se le llama la época oscura. Toda esa época del 500 al 1200 se le llama la época oscura. Sí. Y es que realmente es muy oscura. Y es que te pones a estudiar y es todo tinieblas y neblina y no hay apenas, ya te digo, y se pasan los años un año tras otro y lo único que dicen es eso, ¿no? El rey tal se casó con la reina tal y tuvo al hijo tal. Y eso es la historia del rey. Y luego el otro rey lo mismo. Y dices, ¿cómo es posible, no? Entonces acá María Silva dice que la clave podría estar justamente en esa época oscura, que es la Edad Media a la que se refieren, ¿o no? Claro, ¿y cómo es posible que la Edad Media, ya el nombre lo dice, Edad Media, es decir, que es un intermedio entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que dure 1000 años? La Edad Media no puede durar 1000 años, eso no es un intermedio, eso es una época en sí misma. Una Edad Media tendría que durar 200, 300 años. Eso es una Edad Media, una época de transición. Pero una época de transición no puede durar 1000 años. Entiendo. Y bueno, resumen para hacer una síntesis de esto y por qué es importante, si nos adelantaron cronológicamente 750 años, ¿tú decías, sí, Marco? 753. ¿Por qué esto es importante a la gente común que pueda estar desinteresada en este tema? ¿Qué le podría decir o explicar? Sí, bueno, a ver, en resumen, lo que hicieron fue cambiar la datación a Burbe Condita por después de Cristo, antes de Cristo. Pero que ahí a Burbe Condita, según lo que yo tengo entendido, es un símil de ese antes de Cristo que se pone siempre, pero esto indicaría desde la creación o la fundación de Roma. Sí. Ad Urbe Condita es unas siglas que se ponen para decir que es desde ahí. ¿Ya? Eso para la gente que no sabía eso. Ad Urbe Condita desde la fundación de Roma, y es lo que se usaba hasta esos años, hasta los años 500, 600, hasta que se cambió.
la forma de ¿Ya? decirlo, ¿no? Es la forma oficial en la que se solía explicar los años. Entonces, lo que se hizo fue cambiar solo en vez de poner Aburbe Condita, cambiabas y ponías después de Cristo, antes de Cristo. Y como en el año 500 era el 1250 Aburbe Condita, ¿qué les interesaba más? ¿Poner el año 500 o poner el año 1250 Ujú. después de Cristo? Entonces cambiaron 1250 Aburbe Condita por 1250 después de Cristo. Y ahí tenían el avance de 750 años que podían rellenar con sus historias que beneficiaban al cristianismo. Podían rellenar con toda serie de batallas, de reinos cristianos, de que lucharon contra los moros, de que vencieron a los moros, de que, ¿sabes? De que hubieron héroes cristianos, de que santos, milagros, y toda esta historia medieval que está repleta de cuentos cristianos. ¿Y tú consideras eso, que ese relleno está a favor del cristianismo, como está pintado como que eran los buenos y todo eso? ¿O no? Sí, 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 porque realmente esos años, o sea, fueron escritos por monjes en los monasterios. Todas esas crónicas de la Edad Media están escritas por monjes cristianos. Y entonces, claro, son todos relatos que van a favor del cristianismo, ¿no? De cómo vencían a los bárbaros, cómo vencían a los musulmanes, Mm. y todos son historias de estas, ¿no? Y de cómo vencieron y de cómo se establecieron para ellos reforzar su estado actual, ¿no? Y entonces, por eso digo que es importante tenerlo en cuenta, porque así no nos dejamos vencer por ellos, porque realmente los cristianos lo hicieron por algo. Y si lo hicieron es porque les beneficiaba y porque querían alejarnos de nuestros ancestros, alejarnos de nuestro pasado, sacarnos de nuestro tiempo. Entonces, es una forma el pensar que nuestros ancestros, los paganos, que en realidad eran la última gente de bien, vamos a decir, la gente que no se sometió al cristianismo, están mucho más cerca de lo que pensamos. Están 753 años más cerca de lo que nos han contado. Entonces la Iglesia no lleva tanto tiempo como dicen. No es tan Perfecto. antigua. No tiene tradición. Lo que quieren ellos hacernos ver es que la Iglesia es muy antigua, que tiene mucha tradición y que no hay nada que hacer. Que no hay nada que hacer para que desaparezca, que ya es eterna. Entonces nosotros con esta nueva idea, lo que debemos decirles es, no, vosotros no sois tan antiguos, en realidad sois una secta cristiana que ha manipulado la historia y que debe dejar de existir, al menos en espacios públicos. Entiendo, Marco. Y en un inicio de la transmisión, María Silva hablaba sobre Fomenko. Sí, Eh, yo me imagino para saber qué opinas tú al respecto, porque no solo Fomenko, sino que también hay otros revisionistas históricos que te dicen que la cronología está errada y tiene sus particularidades, aseveraciones, argumentos. Entonces, en este caso puntual de Fomenko, ¿qué opinas tú, Marco? sí, bueno, el caso de Fomenko yo creo que es muy rebuscado. Si lees un poquito de su obra, él dice que todos los acontecimientos son copias de historias modernas y que el pasado, vamos a decir, casi no existe nada, ¿no? Que es todo una copia de una copia de una copia. Eso es más difícil de creer, porque en realidad los textos muy antiguos sí que hay muchas copias, no es que sea solo un papiro o una fuente, como pasa en la Edad Media. En la Edad Media, si tú buscas, siempre hay una fuente, dos fuentes, incluso si hay dos o tres fuentes, son contradictorias unas con ellas. Por ejemplo, en la historia de la conquista árabe de España, hay muy pocas fuentes, pero poquísimas, y muchas fuentes árabes son de 300 o 500 años después, y casi todas se contradicen entre ellas. Entonces, claro, ahí ves que no tiene sustancia. En cambio, las historias antiguas, antes de Cristo y de antes de la Edad Media, son historias muy creíbles porque tienen varias fuentes, tienen 3, 4, 5 fuentes y no se contradicen entre ellas. Entonces, tiene muchísima más sustancia y además son muchísimo más detalladas. Es decir, cuando ya los detalles coinciden en varias fuentes, hasta los más mínimos detalles, pues puede haber algo de realidad ahí, ¿no?
Entonces, en este sentido, Fomenko es un poco extremo en lo que en mi opinión, y también es extremo en los años, ¿no? Porque Fomenko dice que se han añadido 1000 años, lo cual es muchísimo más difícil porque ya no coincide tanto estas fechas. Hay como unos 250 años que cuestan encajar, son demasiados años. Si lo pones en una visión general de la historia, que hayan añadido 1000 años es muchísimo más complicado, se hace muchísimo más complicado de explicar. En cambio, como he explicado yo, suena bastante fácil, al menos para mí es bastante fácil explicarlo. Pero si tuviera que explicarlo con 1000 años más de historia, ya no me encajarían las fechas, me resultaría muchísimo más difícil, ¿sabes? Porque ya nos encontramos directamente con el Renacimiento. Es decir, tendría que acabar en el 500 y en el 500 estaríamos en el 1500. O sea, en el año 500 estaríamos en realidad en el 1500, cuando en el 1500 ya estamos en pleno Renacimiento, con los reyes católicos, la invasión de América, ¿no? El descubrimiento de Colón de América. Imagínate que se cae Roma y a los 50 años ya, o a los 100 años ya están descubriendo América. Es un poco excesivo, ¿entiendes? Más bien parece que se cayó Roma y a los 300 años se descubrió América. Eso es más creíble que al poco, ¿no? Pero bueno, la historia de Fomenko lo que tiene de verosímil es que dice que se añadieron 1000 años porque en el contaje, al principio los contajes se le ponía un 1 y un punto en el medio para decir que era el primer milenio, la primera era de Cristo, o el primer milenio de Cristo, el año 500, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ese 1 y ese punto que estaba en la mitad, al final ese punto se acabó poniendo abajo. Y ya no era el primer milenio el año 500, sino que ya era el 1500. Y eso sí que está atestiguado en manuscritos y en pinturas y incluso en epigramas, en inscripciones. Está escrito el año 1500, por ejemplo, con un 1 romano, con un punto en medio y el año 500, por ejemplo. Y de ahí podría haber surgido el 1500, ¿sabes? Esa confusión. Eso es una explicación verosímil, pero luego cuando lo quieres poner en términos históricos, no cuadra, la verdad. Ya. Gracias por tu opinión acerca de Fomenko, Marco. Y por último, ya para terminar, que hay una persona en el chat que nos comentó Viva Jesucristo y sin ánimo de... porque él seguramente entiende que tú eres pagano y que no estás a favor de que viva Jesucristo. Entonces yo creo que esto debería tomarse en consideración lo que planteó Marco acá, porque Marco no llegó y simplemente dijo su creencia, sino que mostró bastantes evidencias. Entonces, si por ejemplo tú comulgas mucho con los 10 mandamientos, creo yo, esto es un mensaje como para favorecer el trabajo en equipo y no la desunión. Si está muy a favor de los 10 mandamientos y de ser un buen ser humano, en eso podríamos concordar tanto una persona cristiana como Marco, porque Marco no pretende hacer el mal y no pretende dañar al prójimo. Entonces, sin ánimo de atacar a Teoro, esta persona que comentó esto, ¿podrías referirte porque tú sabes que este tema de la religión es algo que puede generar mucha división? ¿Cómo sería una manera madura de tomarse esto para que no nos andemos matando entre nosotros cuando no habría que hacerlo? O no sé si estás de acuerdo, Sí, Marco, en lo que... a ver, sí, el problema con el cristianismo no es que exista o no exista. Sí, a mí no me importa que él sea cristiano, yo encuentro que es muy respetable ser cristiano, pero siempre digo lo mismo, pero dentro de tu casa. Dentro de tu casa. Lo que no puede ser es que salgamos a la calle y esté lleno de cruces y de iglesias y lo que no puede ser es eso, porque para los que somos paganos o no somos cristianos, que tampoco tienen que haber mezquitas ni sinagogas. Es decir, si tú quieres tener una iglesia, pues te la pones en tu casa. Te la pones en tu casa. Pero lo que no puede ser es que el cristianismo
esté inundando nuestras vidas cuando además se ha hecho de forma impositiva. Esta persona lo que debería pensar es que si él cree en Cristo es porque sus antepasados fueron reprimidos durante siglos, donde se quemaban libros, donde se quemaban personas por no obedecer a la Iglesia Católica. Porque si no, él no sería católico, sería pagano, como siempre ha sido la humanidad. La humanidad ha sido pagana durante decenas de miles de años, hasta la llegada de las religiones del libro, las religiones abrahamánicas. Son religiones que imponen, religiones terroristas, que se han impuesto a través de infundir terror a la gente, prohibiendo cualquier disensión, cualquier forma de vida que no fuera la establecida por ellos, ¿no? Y la religión eso no debería ser así. La religión no se debe meter en los comportamientos de nadie. La religión antiguamente, por ejemplo, las religiones paganas, lo que se dedicaban eran a las fiestas y a los muertos. Cuando había un muerto, pues cómo enterrar al muerto. O cuando se creaba cuando se había una fiesta, que en las fiestas antiguas se sacrificaban animales, porque esto de ahí vienen las fiestas. En todas las fiestas antiguas se sacrificaba un animal, pero para comerlo. O sea, se sacrificaba el animal y se hacía una comida comunal entre todos. Esa era la fiesta antigua. Entonces, ¿cómo se sacrifica el animal? ¿Cómo se reparte la comida? ¿Quién lo hace? Eso es la religión. Cuando se muere alguien, ¿quién hace las honras fúnebres? ¿Dónde se pone al muerto? Si se crema, si se entierra. Eso es la religión. Pero lo que hacen los cristianos es meterse en la vida de los demás hasta el último detalle. Eso ya no es religión, eso es totalitarismo. Además, un totalitarismo, represivo y terrorista. ¿Entiendes? Es una religión terrorista y eso obviamente debe estar prohibido en espacios públicos. Yo no digo que en su casa es como en su casa cada uno puede ser lo que quiera, ¿no? Pero en espacios públicos el cristianismo debería estar totalmente prohibido porque es un terrorismo religioso. Te entiendo, Marco. Y también, bueno, entiendo a este ser humano que seguramente es un buen ser humano, por eso me está tratando de advertir de que Satanás es el padre de la mentira, pero a mí me importa esto que dice María Silva, que obrar con bondad es lo esencial, y en eso me estoy basando. Y también para escuchar no hace falta creer en lo que escuchan. Por ejemplo, cualquiera de los que escuchó esto, escucha a Marco y no necesariamente tiene que adherir a su pensamiento para escucharlo. Entonces eso es lo que hace una mente bien educada. Entonces tú, por ejemplo, puedes escuchar a Marco, no estar de acuerdo y no pasa nada. Pero estoy seguro que tanto Marco como tú, amigo que nos comentaste, no tienen por qué ser malas personas ni Claro, satánicos. si es que esto del satanismo lo crea el cristianismo. El satanismo es una forma de cristianismo. El cristianismo inventa el satanismo porque todo lo que no sea cristiano es satánico. Eso, fíjate la intolerancia que llegan a tener. Que todo lo que no sea cristiano es el mal. No puede ser que estés en medio o que estés un poco equivocado. No. Directamente eres el mal, estás con Satán y se te debe exterminar. Esa es la idea de los cristianos. Y por eso se exterminó a tantísima gente durante la Edad Media. La Edad Media fue una historia de genocidio contra lo no cristiano. ¿Entiendes? Porque todo lo no cristiano es satánico. Directamente, no hay puntos medios, no hay grises. Es blanco o negro. Entonces, claro, una religión que te pone entre la espada y la pared no es buena. Ellos son los que crean división. Fíjate la división que crean, que o eres bueno y estás con ellos, o eres satánico y se te debe exterminar porque eres el mal en la tierra. ¿Entiendes? Este es el pensamiento que llevó al genocidio durante siglos. A mí no me gusta que se hable así mal del paganismo porque no solo Marco se considera pagano y hay otra gente que se considera pagana, pero con la definición de que te gusta la naturaleza y que quieres estar en armonía con ella. Entonces, y eso hay testimonio y gente en YouTube o en todas las redes sociales que puedan encontrar. Entonces, llegar y asociarlo a algo satánico, por todo lo que he conocido a Marco, no me ha demostrado en absoluto ser alguien que esté en contra de la naturaleza o algo antinatural.
Y ahí yo creo que eso es como la verdadera satanismo, creo yo, que es invertir el orden de la naturaleza. Y Marco no intenta hacer eso, Marco intenta ir por el camino de las leyes naturales. Entonces, dejado eso en claro, Marco, despidámonos porque ya llevamos bastante rato Sí, y te agradezco mucho y yo creo que toda la gente que te escuchó podrá valorar lo que planteaste acá. bueno, muchísimas gracias y nada, espero que haya servido de, pues como también como diversión, de conocimiento y bueno, tener una opción más ahora cuando los oyentes que nos han oído, pues en el futuro cuando escuchen la historia, pues que tengan esto en cuenta y verán que es muy divertido, porque ahora van a ver la historia de otra forma y con esto que hemos dicho verán que puede ser y es otra forma de ver la historia, vamos. Perfecto, muchas gracias. Chao, hasta la Gracias, próxima, Marco. gracias. Gracias. Igualmente, chao.